Tercer vídeo de la unidad de los procesos geológicos internos. Tercero y último. Hemos hablado mucho de terremotos y volcanes y ahora vamos a hablar del riesgo que suponen y de cómo podemos predecir y prevenir ese riesgo. Bien. Empezaremos hablando del riesgo geológico. El riesgo geológico es la amenaza que suponen los procesos geológicos para nosotros, tanto en el sentido de el número de víctimas a nivel más humano, como daños materiales, como los que producen construcciones, en carreteras, en asentamientos de todo tipo, etc. El riesgo se define a partir de dos elementos, la peligrosidad y la vulnerabilidad. Matemáticamente se relacionan de esta manera, que de esta fórmula lo único que quiero que os quede claro es que si los dos aumentan, el riesgo se multiplica, aumenta. Tiene una relación directamente proporcional. Cuanto más grandes sean los dos, mayor será el riesgo. Pero vamos a ver qué son peligrosidad y vulnerabilidad. La peligrosidad es la frecuencia del evento y el daño que causa. Es decir, cuánto daño puede causar un evento determinado y cada cuánto tiempo ocurre. Por ejemplo, veamos estos dos volcanes. Tenemos un volcán en escudo y un estratovolcán. Uno tiene unas erupciones no explosivas y otro tiene erupciones explosivas. En uno la lava es más fluida y los gases se liberan con mayor facilidad, y en el otro la lava es más densa, lanza más materiales que lava, lanza piroclastos, se forman más gases que salen de una forma menos fluida, haciendo que se produzcan esas burbujas, ¿no? Esas pompas que producen esas explosiones. Además, en este caso, uno es muy bajito, no tiene un edificio volcánico tan grande, y el otro tiene un cono que además se podría fragmentar y producir deslizamientos de terreno y demás que también impactarían en el entorno. Entonces podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que el primero es menos peligroso, dado que causaría menos daño, y el segundo sería más peligroso porque causaría más daño. El otro componente del riesgo es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es el valor de lo que se ve afectado por el evento. Valor no entendido únicamente como valor económico, sino como valor en su más amplio sentido. Valor también en la cantidad de personas que se verían expuestas y de vidas que se podrían perder. Por ejemplo, en estas dos fotos tenemos un volcán que está tranquilito, pero al lado de una zona muy poblada, y un volcán que está ya en activo, pero que no tiene poblaciones alrededor. Evidentemente aquí el número de personas expuestas es mucho mayor que el que hay aquí. Por tanto, esta parte será mucho más vulnerable que esta. Si además, en el primer caso, esta población tuviera una situación socioeconómica complicada, no les hubieran educado cómo reaccionar si el volcán se pone en marcha, no tuvieran sistemas de predicción, etc., sería mucho más vulnerable. En ese sentido, la falta de medios aumenta la vulnerabilidad de esas poblaciones. Bien, teniendo esto claro, peligrosidad y vulnerabilidad son los elementos que definen el riesgo, y que el riesgo son esas amenazas derivadas de tanto terremotos como volcanes que pueden causarnos daño de una forma u otra. Vamos a hablar del riesgo sísmico. El riesgo sísmico es al que estamos expuestos cuando el evento que se produce es un terremoto. Para saber cómo de destructivo es un terremoto, tenemos que hablar de dos parámetros: su magnitud y su intensidad. La magnitud nos va a indicar la peligrosidad, es la energía liberada por el terremoto. Cuanta más energía libere, más peligroso es. Incluso dentro de esta energía que libera, influye hasta la altura del hipocentro.
cuanto más alto esté el hipocentro, cuanto más cerca de la superficie, liberará mayor energía y será más peligroso. Medimos la magnitud con la escala de Richter, de la que seguro que habéis oído hablar, y es esta escala que tenemos aquí. Y en esta gráfica lo más importante que veáis es que no es proporcional. Hace una curva de tal manera que la diferencia, por ejemplo, entre un terremoto del 5 al 8 es muchísimo mayor que del 0 al 5. Porque lo que está midiendo es esa magnitud, con la que se libera la energía. La intensidad, en cambio, se refiere a la vulnerabilidad y se mide con una escala más subjetiva porque depende de la prevención y también de esa situación de la que hablábamos antes, de las zonas expuestas. La escala es la MS98, que tiene 12 grados y que más o menos se distribuyen así. Tenemos un primer bloque, esta zona verde, que son aquellos terremotos de los que casi ni nos damos cuenta. A lo mejor nos pillan durmiendo y ni nos hemos enterado de que se ha movido un poco la casa. Luego empezamos a tener una zona, el 4 es que son bastantes personas las que se dan cuenta de ese tipo de que ha habido un movimiento sísmico. La quinta ya sería que la mayor parte de la población se ha dado cuenta y se ha notado fuertemente, aunque no ha producido daños. Y luego entraríamos en la categoría de los dañinos. Desde el 6, que es levemente dañino, pues formación de grietas y demás, hasta el 8, que es gravemente dañino. Que sería, pues por ejemplo, este de aquí, donde se ha destruido la carretera, pero los edificios están bien, no ha habido daños personales, etc. Luego pasaríamos al penúltimo grupo de grados, el 9-10, que sería destructor y muy destructor, que por ejemplo se produce una fractura impresionante con un hundimiento muy grande. Y por último estarían los devastadores, y completamente devastador, que son los que dejan zonas completamente desoladas. Esto, como decimos, es subjetivo porque depende mucho de la prevención. El número de personas a las que están expuestas es lo que decíamos antes. También los medios con los que cuentan, cómo están construidos esos edificios. Hay formas de construir casas que hacen que un terremoto sea menos peligroso que formas más rudimentarias o con peores materiales o simplemente con materiales más rígidos. En España tenemos cierto riesgo sísmico. ¿Por qué? Pues porque estamos ubicados entre la placa africana y la euroasiática, lo cual hace que seamos una zona con una actividad destacable, especialmente en la zona sur y sureste. Como podéis ver aquí en este mapa de intensidad sísmica, aquí es las zonas de más intensidad. De hecho, el último gran terremoto registrado en España fue en Lorca, en la provincia de Murcia, en el año 2011, que algunos a lo mejor os acordáis de esto. Salió mucho en las noticias, fue muy sonado porque el daño que produjo, como podéis ver, fue muy importante, hubo bastantes personas afectadas, tuvieron que desalojar, fue una cosa importante y a tener en cuenta. Vamos a hablar ahora del riesgo volcánico, que depende de cómo sean las erupciones. Como hemos visto en el ejemplo del principio, hay erupciones que son menos dañinas que otras. Y según cómo sea esa erupción, se producirán unos u otros efectos. Y esos efectos del volcán son los que producirán los daños. Vamos a ir viéndolos poco a poco, porque hay cosas que a lo mejor no se nos hubiera ocurrido asociar como riesgo de un volcán y están ahí. Por ejemplo, las coladas de lava y los flujos piroclásticos claramente son peligrosos, especialmente si van a altas temperaturas. Son arrasadores. Bajan por las colinas, por los alrededores del volcán, acabando con todo lo que encuentran.
es lava ardiente y eso es completamente destructivo. Además, los gases que se expulsan pueden producir lluvias ácidas al reaccionar con el agua y al formar nubes. Son nubes de gases muy ácidos que pueden producir esa lluvia ácida de la que seguro que ya habéis hablado en otras ocasiones. Además, también con esas nubes se pueden arrastrar cenizas y partículas ardientes que pueden ser destructivas al caer, como ocurrió en la ciudad de Pompeya. También corre otro elemento peligroso, son los lahares. El lahar es la mezcla de nieve y lava que se produce cuando la cima del volcán está nevada y el volcán entra en erupción y esa lava se lleva por delante esa nieve. Se produce una mezcla que hace que sean flujos de agua y de lava muy peligrosos, porque son más rápidos que los flujos de lava, pero también son muy destructivos. También se pueden producir, asociados a las erupciones, seísmos. Se pueden producir terremotos de mayor o menor intensidad. Ten en cuenta que cuando la cámara magmática está llena con mucha energía y empuja hacia arriba y se produce esa erupción, todo el terreno alrededor se resiente de esa liberación de energía. Se está liberando energía y las rocas que forman los materiales de esa zona, de ese territorio, se ven afectadas y se pueden producir terremotos. Así es que un volcán además también nos puede producir terremotos y todos los riesgos que implica un terremoto los implica también un volcán. Y también se puede producir daños en el cono volcánico, que se rompa, que se fragmente y que se produzcan deslizamientos de ladera, que también son muy, muy peligrosos, porque es material cayendo que forma aludes, que va arrasando todo a su paso. Como podéis ver, el riesgo volcánico, cuando un volcán se enfada, de verdad, es muy complicado. ¿Pero qué podemos hacer ante esto, ¿no? Ahora mismo la situación que os he pintado no es precisamente de fiesta. Pues lo que podemos hacer es intentar predecirlos e intentar prevenirlos. Vamos a empezar por la predicción. Y empezamos con la predicción sísmica. No es posible con certeza. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos saber exactamente cuándo se va a producir un terremoto. Si pudiéramos saberlo, pues ningún terremoto supondría ningún problema. Pero de momento no hemos llegado a ese nivel en la predicción. ¿A qué nivel hemos llegado? Pues a localizar zonas de riesgo y determinar, más o menos, que esa zona puede ocurrir un terremoto. Lo que no vamos a saber es cuándo. Podemos intentar predecir un poquito antes si va a ocurrir o no. ¿Cómo? Pues utilizando sismógrafos. Hay toda una red de sismógrafos mundial con el que estudiamos los movimientos de las placas para saber qué zonas están en mayor o menor riesgo. Midiendo otra serie de factores, pues la inclinación del terreno, el magnetismo también, datos por GPS que nos indiquen si ha habido movimientos en esos puntos. Aquí, por ejemplo, como podéis ver, está situado a ambos lados de una falla y nos puede decir si ha habido algún desplazamiento de uno de los dos lados de la falla. Se podría recoger por GPS y eso también sería una señal que nos indicaría si empieza a haber riesgo de terremoto. Este tipo de estudios se suelen hacer en zonas donde hay fallas, donde hay fracturas de algún tipo del terreno que son más propensas a producir estos terremotos. Pero esto no quiere decir que en las zonas donde no haya fallas no se puedan producir. El territorio puede romperse, formarse una falla nueva y formarse un nuevo terremoto. Es más complicado y por eso se estudian con más detalle las zonas donde es más probable que ocurran porque el terreno ya está fracturado. Pues, por ejemplo, en este caso es una falla transformante, ¿no? ¿Pero qué pasa con los volcanes? Pues lo primero que podemos preguntarnos es si los volcanes avisan.
de alguna forma. ¡Ey! Que voy a empezar a echar aquí de todo, a salir corriendo. Pues para poder interpretar los avisos de un volcán utilizamos estas medidas. Cuando un volcán empieza a estar en activo, pues empieza a emitir gases, el terreno de alrededor se resiente. Entonces con sismógrafos podemos ver si aumenta la actividad sísmica alrededor de un volcán. Cuidado, ahí puede que empiece a haber problemas. Se estudia también la inclinación del terreno, tanto con inclinómetros como con GPS, porque es uno de los factores de riesgo y porque además también la inclinación del terreno varía con la actividad volcánica. Y también se estudia la temperatura del agua de los pozos cercanos, porque si los acuíferos de la zona empiezan a calentarse de forma anormal, se detectan picos de temperatura, eso es porque están recibiendo calor. Y eso es porque el magma se está poniendo en forma. Está la cosita on fire. Y eso puede ser uno de los indicios de que el volcán pueda empezar a emitir, pueda entrar en erupción y pueda suponer un problema. Entonces, con estas medidas podemos más o menos predecir si el volcán está despertando para poder actuar en consecuencia y prevenir esos daños. Y precisamente de prevención es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Pues bueno, la prevención incluye medidas para reducir los daños que produce un terremoto o un volcán y tenemos distintas formas de hacerlo. Una de ellas es hacer mapas de riesgo, estudiando las características geológicas de una zona, con todos los datos que podemos obtener de nuestros sistemas de predicción de seísmos y terremotos y conociendo el tipo de roca, el origen volcánico, teniendo localizados los volcanes, etcétera, y también tirando del histórico. ¿Cuándo fue la última vez que hubo movimientos sísmicos allí? ¿Cuándo hubo un terremoto? ¿Cuándo hubo volcanes? Etcétera, etcétera. La siguiente sería diseñando edificios sismorresistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que sean edificios capaces de soportar terremotos, que estén construidos con materiales que tienen cierto grado de elasticidad y que ese tipo de temblores pueden asumirlos sin llegar a romperse. Eso haría que en un lugar sismorresistente, construido de forma sismorresistente, un terremoto tenga mucho menos impacto que en uno no sismorresistente. Lo hace menos vulnerable. Después está el hacer un buen uso y una buena ordenación del territorio. Si nos ponemos a construir grandes ciudades al pie de un volcán activo, pues nos la estamos jugando. Evidentemente. Aquí, por ejemplo, tenéis la zonificación de la isla de Tenerife según el riesgo de que se formen coladas. Bueno, pues está claro hacia dónde deberíamos colocarnos para evitar los mayores riesgos, ¿verdad? Mejor hacia el sur, hacia la zona 5 y hacia el este, que en la zona norte, centro-norte, que sería más peligrosa. Y por último está la educación. La educación siempre es una de nuestras armas más valiosas para todo en la vida y también para esto como prevención. Los sistemas de educación, los sistemas de alerta, informarnos, hacer simulacros de evacuación, que todo el mundo conozca qué es lo que debe hacer cuando empieza a notar un terremoto, estar preparados, tener nuestro botiquín en casa, saber si tenemos que colocarnos debajo de una mesa, estar atentos, saber auxiliar a los demás. Y luego pues hay zonas, como por ejemplo en Canarias, donde existen los semáforos volcánicos, que nos indican el grado. Según cómo están yendo las predicciones de la actividad volcánica, nos indican un poco el grado de peligrosidad y qué es lo que tenemos que hacer. Si está en rojo, evacuar.
Si está amarillo, estar muy atentos, y si está en verde, pues tranquilidad. Y con esto hemos acabado este vídeo, hemos acabado esta unidad y nos vemos en clase. Como siempre os digo, y soy muy pesado, cualquier duda, preguntar sin ningún problema.